ocurrió algo interesante que llamó la atención de Nabucodonosor, que estaba mirando el interior del horno. Vamos a leer el verso 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Agregó él: yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego, ni siquiera olían a humo, y estuvieron caminando dentro de un horno encendido en fuego, 7 veces más caliente de lo normal, ¿sí? Y es interesante esta figura que Nabucodonosor, quizás sin conocer mucho acerca de la religión hebrea, quizás obviamente sin conocer absolutamente nada sobre el Dios verdadero, él dijo: hay un cuarto personaje en ese horno que no es igual que los otros 3, es semejante al Hijo de los dioses, ¿sí? O al Hijo de Dios, es semejante al Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, el que estaba junto a Sadrac, Mesac y Abednego dentro de ese horno. Entonces, obviamente, luego el rey Nabucodonosor volvió a morderse su lengua, ¿no? a tragarse sus palabras y declarar otro decreto de muerte, que el que no adore al Dios verdadero va a morir. Siempre se ve que a Nabucodonosor le gusta mucho proclamar edictos de muerte. Vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos principales que hemos visto hoy, un cuadro completo del capítulo 3 de Daniel. Tenemos un soberano poderoso. El rey Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico, dominaba absolutamente todo lo conocido, todo el territorio conocido en el oriente, ¿sí? Lo que es la Europa moderna. Él dominaba absolutamente todo. El oriente, digamos, China, India, no era importante en ese momento. América ni siquiera se sabía que existía, quizás. Entonces, lo más importante del imperio babilónico era dominado por Nabucodonosor, un soberano poderoso. Luego tenemos una imagen falsa, ¿sí? La imagen que levanta Nabucodonosor, una imagen de oro. La imagen de oro no tenía poderes, la imagen de oro no era un dios, sin embargo había que adorarla, es una imagen falsa. ¿Qué más pasa? Una adoración forzada, hay que adorar esa imagen. Quizás no salía del corazón de la gente adorar esa imagen, pero había que hacerlo, porque esa era la orden. La orden era que al sonar la música había que postrarse y adorar a la imagen. Unión de la Iglesia con el Estado. El rey Nabucodonosor era el representante político de la provincia de Babilonia. Él no era un sacerdote, sin embargo estaba diciendo cómo se debe adorar. Entonces la política y la religión se estaban juntando allí. La Iglesia y el Estado eran una. Y por último, pena de muerte. Aquel que no haga caso a este edicto, a este decreto, debe morir. Debe ir al horno de fuego, ¿sí? Y es interesante que podamos notar que Dios no salvó a Sadrac, Mesac y Abednego del horno, porque ellos fueron al horno. Dios no les ahorró el horno, no sé si me explico. Dios permitió que vayan al horno y los salvó en el horno, ¿sí? Dios acompaña dentro de los problemas, no de afuera para que los problemas no vengan, no lleguen. Dios acompaña el proceso y está contigo dentro del horno. Y ahora nos podríamos hacer una pregunta, pensando en lo que ocurrió con esta pareja pastelera, ¿no? En Estados Unidos, y con lo que leemos ahora en Daniel 3, nos podríamos preguntar, a ver si, ahí está, ¿será que este es solo un hecho aislado
que aconteció hace más de 2500 años? ¿O podría suceder nuevamente? Todo lo que acabamos de leer, la imagen, la adoración, iglesia y Estado, decretos de muerte, puede que suceda de vuelta, puede que no. Hay un libro en la Biblia que se suele aconsejar estudiar junto con Daniel, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que, entre otras cosas, habla sobre lo que va a ocurrir en el fin de esta tierra, de esta historia del hombre. Y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, yo los invito a que me acompañen allí. Al final de la Biblia vamos a encontrar el Apocalipsis, y en el capítulo 13 ocurren ciertos incidentes que nos hacen recordar lo que hemos estudiado en el capítulo 3 de Daniel. Y fíjense estos paralelos porque son bastante sorprendentes. Tenemos soberano poderoso, que era el rey Nabucodonosor. En Apocalipsis 13 y el verso 13, fíjense cómo dice: realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. ¿Eso no es tener poder? Claro que sí. Un soberano poderoso que hace descender fuego del cielo ante los hombres es el protagonista del capítulo 13 de Apocalipsis. Una imagen falsa. Sigamos al versículo 14, dice: con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Hay una imagen falsa también, ¿sí? Y es adoración forzada. Fíjense el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Entonces ahí tenemos una adoración forzada y una pena de muerte en el mismo versículo, ¿sí? Y por último, ¿qué paralelo nos falta? Unión de iglesia y Estado. ¿Será que esto también está en el capítulo 13 de Apocalipsis? Veamos el verso 12, que dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si este soberano tiene poder para mandarle a la tierra entera y todos sus habitantes que adoren, significa que tiene poder político. Y si manda a adorar, significa que está teniendo poder religioso. Entonces, la política y la religión se unieron de vuelta. Y el Estado y la Iglesia se volvieron a unir. Y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aún no se ha terminado de cumplir. Son profecías que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Muchos de los versículos del capítulo 13 lo podemos comprobar que ya se han cumplido, ya han sucedido en la historia, pero hay algunos que todavía no. Yo creo que estos que acabamos de leer todavía no los estamos viendo, todavía no los hemos visto, pero nadie sabe, nadie tiene la vida comprada, nos decía nuestro hermano Gerson, ¿verdad? No sabemos lo que puede pasar mañana, no sabemos lo que puede pasar pasado mañana, pero una cosa es cierta: hay un Dios que puede acompañarte dentro del horno de fuego. Y ese Dios está vivo. Y ese Dios que hace 2500 años, 2600 años, acompañó a Sadrach, Mesach y Abednego en la prueba, porque ellos fueron fieles, ellos se quedaron de pie. Y Él los acompañó en la prueba dentro del horno de fuego y ni siquiera olor a humo tenían en sus ropas. Es el mismo Dios que va a estar allí en el horno de fuego con aquellos que se queden de pie cuando la orden sea que hay que adorar a la imagen de la bestia. No sé si será un obelisco de oro, no sé si la imagen será otra cosa, pero definitivamente va a haber una orden de adorar algo que no merece adoración. Y Dios va a recompensar a aquellos que se mantengan firmes, que se mantengan fieles, y aquellos que quizás tengan que pasar por la prueba. Yo no sé si habrá un horno de fuego, no lo puedo asegurar, tampoco lo puedo desmentir, no sé si habrá un horno de fuego, pero si lo hubiere, Jesús va a estar contigo entre las llamas. Entonces yo, en esta noche,
después de reflexionar un poco en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Daniel, 13 de Apocalipsis, yo quisiera orar al Señor y pedirle que me ayude a prepararme, que me ayude a estar de pie. Si llega a ser que me toque, al igual que a los 3 hebreos, adorar esa imagen, yo no quiero arrodillarme, no quiero tratar de atarme la sandalia, no quiero buscar una moneda en el momento que hay que arrodillarse, yo quiero permanecer en pie. Por más que me tironeen del saco y me digan, no te conviene, hay un horno de fuego allí, yo me quiero quedar de pie, así como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces yo voy a orar por eso, le voy a pedir al Señor por esto. Invito a todos los que quieran orar conmigo, que nos pongamos de pie y nos quedemos de pie, así como se han quedado los 3 hebreos hace más de 2600 años atrás. Padre Santo, Dios eterno, nuestro Salvador. Padre, tú has caminado en las llamas del horno de fuego para que a Sadrac, Mesac y Abednego las llamas no le toquen la ropa. Ellos ni siquiera tenían olor a humo al salir de ese horno, Padre. Tú garantizas que nos vas a estar acompañando y protegiendo de las pruebas, pero no garantizas que las pruebas no van a existir. Y es por eso, Señor, que en esta noche todos tus hijos que están aquí de pie, todos aquellos que están escuchando y en su corazón tienen este mismo pedido, Padre. Queremos ser fieles cuando llegue la prueba. Queremos ser fieles y recordar que tú estarás allí con nosotros entre las llamas para protegernos. Danos la seguridad, danos la certeza, danos la fe. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber venido. Mañana 7:30 de la noche nos vemos aquí puntuales. Empezamos y bueno, que el Señor